exaltar tu nombre y reconocer que solamente en ti encontramos esa paz en medio de la tormenta, Señor. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta, en paz en medio de la tormenta, en paz en medio de la tormenta. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno es adorar al Señor y qué bueno que usted también pudo unirse en este espacio de adoración, en esta administración donde sabemos que el Espíritu Santo está ahí con usted. Y no se sienta afligido, no se sienta amedrentado, no se sienta triste. Esto va a pasar, solo es de confiar en el Señor. Tormentas vendrán, vientos soplarán en contra nuestra, turbulencias vendrán, pero el Señor es poderoso para sacarnos de esta y de muchas. Amén. Qué bueno, entonces vamos a entrar a otro punto muy importante también, que es el estudio de la palabra del Señor. Para esta oportunidad vamos a dejar nuevamente a nuestro pastor general, hermano Mario Vega, pastor de Misión Cristiana Elim. Hermanos y amigos, sean bienvenidos una vez más a nuestra reunión familiar virtual. Qué bueno es saludarles a todos. Quiero decirles que el día de hoy estamos iniciando un nuevo trimestre de enseñanzas y en esta ocasión el título del trimestre es Justicia para Todos. ¿Por qué razón debemos hablar de justicia? Es porque en la Biblia nosotros descubrimos que Dios se revela a sí mismo como enemigo de lo malo, de la mentira, del fraude, del maltrato hacia las otras personas. Y por el contrario, se revela como un defensor de las personas justas, de las que hacen lo bueno, de la verdad, de la compasión. Por eso es que toda la Biblia permea acerca del tema de la justicia de Dios. Y esta justicia no solo la encontramos en el Antiguo Testamento, donde tenemos a los profetas, por ejemplo, quienes hablaron de las realidades que históricamente ellos vivían en su tiempo concreto. Pero no es un tema solamente de los profetas, sino que también lo encontramos en el Nuevo Testamento a través del Señor Jesús y también a través de los apóstoles y los primeros cristianos. Por ejemplo, cuando Pablo escribió su carta a los Corintios, donde él decía en la segunda carta, porque hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Esas palabras que para nosotros serían simplemente como una definición doctrinal o teológica,
tenían un alto contenido de realidad en el momento que se estaba viviendo, porque era la época del Imperio Romano, cuando el emperador era considerado un dios, un señor, pero no solo él, sino que también los gobernadores o procónsules, que es la palabra que utiliza el Nuevo Testamento, eran reconocidos también como dioses, como señores. Entonces, cuando Pablo dice, habiendo muchos dioses y muchos señores, se estaba refiriendo a todo lo que era la estructura de poder en ese momento, y que obviamente estaban usurpando la soberanía de Israel y de otras naciones. Entonces, cuando Pablo dice, pero para nosotros solamente hay un Dios, que es el Padre, entonces estaba desvirtuando a todos estos otros señores y personajes políticos para decir que la fe se encontraba solamente en Dios. Algo muy parecido a nuestra situación actual, en la cual se exalta a los hombres, se exalta como que si fueran salvadores, como que si fueran señores, como que si fueran dioses, olvidándonos que eso es alejarnos de la fe, porque la fe nos enseña que solamente hay uno a quien debemos reconocer como Señor, como Salvador y como Mesías, y ese es Jesús de Nazaret. Por eso es que este trimestre contiene estas enseñanzas acerca de justicia para todos. Y en la primera lección vamos a desarrollar el tema de justicia para los endeudados. Y la base se encuentra en Deuteronomio capítulo 24, del versículo 10 en adelante, que nos dice así: cuando le hagas un préstamo a tu prójimo, no entres en su casa ni tomes lo que te ofrezca en prenda. Quédate afuera y deja que él mismo te entregue la prenda. Si es pobre y en prenda te ofrece su manto, no se lo retengas durante la noche. Devuélveselo antes de la puesta del sol para que se cubra con él durante la noche. Así estará él agradecido contigo y tú habrás actuado con justicia a los ojos del Señor tu Dios. No te aproveches del empleado pobre y necesitado, sea este un compatriota, israelita o un extranjero. Le pagarás su jornal cada día, antes de la puesta del sol, porque es pobre y cuenta solo con ese dinero. De lo contrario, él clamará al Señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado. Sobre la base de este pasaje, otra vez aquí lo que decíamos anteriormente, Dios se está manifestando y se está expresando como un Dios interesado en la causa de las personas más vulnerables. En este caso, Él está hablando de los endeudados. Endeudados ha habido todo el tiempo, son aquellas personas que tienen que afrontar alguna necesidad, alguna emergencia, y que no teniendo con qué hacerle frente, no les queda más opción que ir y buscar a una persona que les haga un préstamo y endeudarse. Entonces Dios está diciendo cuál debe ser la actitud correcta de su pueblo ante aquellos que se encuentran endeudados. En primer lugar, Él dice, cuando le hagas un préstamo a tu prójimo, no entres en su casa ni tomes lo que te ofrezca en prenda. La prenda es lo que hoy en día nosotros llamamos una garantía. Cuando una persona presta, algunas veces puede pedir una garantía de pago. Lo mismo hacen los bancos. Los bancos nunca van a dar un préstamo si no es a cambio de una garantía. La garantía puede ser una propiedad. En ese caso se habla de un crédito hipotecario. Si la garantía es, por ejemplo, un vehículo o un equipo, entonces esa se llama una garantía prendaria. Entonces las personas siempre prestan contra una garantía. Pero Dios está instruyendo acá que cuando una persona le prestaba a alguien necesitado, no tenía que ir a la casa de esa persona para ver qué objeto de valor encontraba dentro de la casa y llevárselo. Sabemos bien que las garantías o prendas, como es la palabra que se usa acá, normalmente son superiores en valor al préstamo que se ha hecho. Entonces Dios dice, no vas a hacer eso, de entrar a la casa de quien está necesitado
para quitarle lo más valioso que tenga y garantizar así el préstamo, sino que dice, tú quédate afuera, espera, y que sea la persona la que vaya adentro de su casa y busque qué es lo que va a dar en prenda. Probablemente lo que dé en prenda no compensa en valor a lo que la persona le está prestando, pero eso no es lo importante. Lo importante es la compasión que está mostrando el que está dando el préstamo. Y el préstamo se da no de manera interesada. Esto no solamente aparece acá en Deuteronomio como una enseñanza de Moisés, sino que también el Señor Jesús la dio. Allá en el Evangelio de Lucas, Él dijo que cuando prestáramos a alguien, que no esperemos que nos lo devuelva y que mucho menos vayamos para cobrárselo. De manera pues que hoy el Señor está diciendo acá que la prenda no es lo importante es la acción de ayudar a la persona que está necesitada. Luego, en el versículo 12 continúa diciendo, si es pobre y en prenda te ofrece su manto, no se lo retengas durante la noche, devuélveselo antes de la puesta del sol para que se cubra con él durante la noche. Está aquí hablando de un caso de una persona que es tan pobre que no tiene nada para poder dar en garantía, más que el manto con el cual se cubre. Entonces dice, si te da su manto en garantía, tienes que devolvérselo antes que caiga la noche, porque cuando ya el sol se ocultaba, las temperaturas comenzaban a bajar y hacía frío. Entonces la persona iba a pasar con muchas dificultades la noche porque no iba a tener con qué cubrirse, porque el único manto que tenía lo había dado en prenda, en garantía. Entonces por eso el Señor dice, tienes que devolvérselo antes de que llegue la tarde, antes de que el sol se oculte. Entonces uno podría preguntarse, bueno, si voy a devolver la garantía que me dio, entonces hoy, ¿qué me queda? ¿Qué garantía me queda para saber que yo voy a recuperar lo que presté? Ahí volvemos de nuevo a la enseñanza. Lo importante no es que uno pueda recuperar lo que prestó. Lo importante es que se pudo ayudar a una persona necesitada. Y aquí está el valor de todo, porque dice el Señor, así, refiriéndose a la persona a la cual se le devolvió su manto, así estará él agradecido contigo y habrás actuado en justicia delante del Señor. Entonces, lo más importante es que se va a tener el agradecimiento de esa persona. Ahora alguien dirá, pero ¿y si se trata de una persona pícara que todo el tiempo anda viviendo de prestado? Bueno, en esos casos uno tiene que ser sabio y discernir cuáles son los casos de verdadera necesidad de aquellos casos de personas que se aprovechan de la buena fe de otros. Pero si se trata de un caso de auténtica necesidad y uno prestó algo, y ya sea de que se recibió garantía o si la garantía se le devolvió a la persona, como es la enseñanza que Moisés está dando acá, entonces si la persona dice, bueno, ya no me queda nada para yo tener seguridad que me va a devolver el dinero, no importa que no lo devuelva, porque como dice ahí la Escritura, este necesitado estará agradecido contigo. Y ese es el más grande tesoro que una persona puede tener, el saber de que se hizo algo por ayudar a esa persona y por haberle ayudado, esa persona hoy está agradecida. Luego en el versículo 14 también Moisés dice, no te aproveches del empleado pobre y necesitado, sea este un compatriota o un extranjero, le pagarás su jornal cada día antes de la puesta del sol, porque es pobre y cuenta solo con ese dinero. Hoy se está hablando de el caso de una persona pobre que, como dice Moisés, no importa si es un connacional o si es un extranjero, un migrante, pero por el hecho de ser pobre, el hombre puede tomar una actitud de aprovechamiento, de injusticia. Entonces, como es pobre, entonces tiene que trabajar para mí. Y no importa que yo le pague poco o que no le pague, porque si él no quiere, pues que se vaya. Y hay otros que andan buscando trabajo y que por menos van a hacer el mismo trabajo que hace este. Pero esa actitud, esa no es una actitud que agrade a Dios, porque Dios es un Dios de justicia.
Y como dije en la introducción, Él es alguien que vela por lo correcto, por lo bueno, por la verdad. Y una persona que toma a alguien y por ser pobre se aprovecha de él y le dice, bueno, tú vas a trabajar, y llega la hora de pago y no le paga. Entonces le dice, bueno, si no te gusta, andate. Entonces, eso no es lo que Dios quiere, sino que dice, antes que se ponga el sol tendrás que pagarle, porque esta era una época en la cual se pagaba día a día el trabajo que la persona hacía. Pero hoy se paga por semana, se paga por quincena o se paga por mes. El hecho es que cuando llega la fecha de pago, eso no se tiene que retrasar, porque eso es actuar en justicia, sobre todo si se trata de una persona pobre. El que sea pobre a veces hace que las personas desprecien a la persona porque dicen, no, este no va a hacer nada, este es un pelado que no puede conmigo. Peor si es un migrante que no tiene ninguna forma de expresar su personería, digamos, natural en un país, porque no es su país y precisamente no tiene documentos. Entonces no hay que aprovecharse de ellos, sino que al contrario, hay que ser ahí más fieles y darles lo que ellos necesitan, porque es lo único que tienen. Dice, es pobre y cuenta solamente con ese dinero. Entonces, si esta persona está tranquila porque cuenta con que en tal fecha se le va a dar lo que se ha prometido, aunque sea poquito, pero cuenta con eso, esa es su esperanza. Pero ¿qué tal si llega esa fecha y no se le da lo que recibió? Entonces, cuando se actúa en injusticia, es cuando Dios va a reaccionar. Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Quizás las autoridades no van a hacer nada, quizás otras personas no les va a interesar, o tal vez el sistema judicial no va a funcionar, pero quien no va a fallar es Dios. Y por eso dice la parte final del versículo 15, de lo contrario, si no le pagas, Él clamará al Señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado. Es decir, que delante de Dios, ahí no hay nadie quien se escape. Cuando el necesitado, el pobre, clama al Señor, entonces Dios va a reaccionar. Dios sí va a escuchar el clamor del necesitado y va a intervenir. Y como dice ahí, y tú vas a ser culpable de tu pecado. Por eso es que no podemos jugar con Dios y no podemos actuar de manera injusta con las personas, porque Dios todo lo ve. Él es un Dios de justicia. Es alguien que está siempre pendiente de las necesidades de cada uno de los seres humanos. Por esa razón, nosotros tenemos que alinearnos con Dios, y alinearse con Dios significa que vamos a ser misericordiosos como Él es misericordioso. Y aun cuando la gente no agradezca, pero recordemos que decimos que somos hijos de un Dios que, como lo dijo el Señor Jesús, hace que su sol salga sobre buenos y malos. Dios no solamente bendice al bueno, sino que al que es malo, incluso al que blasfema en contra de Él. Siguiendo ese modelo de Dios, nosotros también debemos ser generosos con todos, ser justos. Esa es la enseñanza que la palabra de Dios tiene para nosotros este día, y yo quiero invitar a cada uno para que reflexionemos acerca de cómo es nuestra actuación, porque esto no solamente es un tema para empresarios o para empleadores. A veces se trata de cosas más sencillas, puede tratarse incluso del señor que llega a cortarle la grama del jardín o que llega a cortar las ramas del árbol. Entonces será usted el que tendrá que pagarle por el trabajo que se ha hecho, y si usted le retiene ese pago o no le da lo acordado, eso también es injusticia. Puede ser una trabajadora doméstica, puede ser un niño que ayuda en un taller, o puede ser un empleado de maquila que de igual forma no se le paga lo que la ley establece. Entonces, eso es algo que a Dios no le agrada. Pero creyendo en Jesús, podemos arrepentirnos de nuestros pecados y de esa manera hacer un compromiso fiel con Él de actuar de manera justa, como Él es un Dios de justicia. Le invito a que ore con nosotros. Señor, gracias por la palabra que hoy hemos reflexionado. Es una palabra en la cual nos damos cuenta que tú eres un Dios de verdad, de justicia y de las cosas correctas. Ayúdanos a nosotros también
a ser justos y a ser correctos con el prójimo, porque de otra manera tú habrás de salir en defensa de ellos y no habrá forma en que podamos ocultar nuestro pecado. Ayúdanos a hacer justicia a los endeudados, que nosotros nos convirtamos en la encarnación de tu deseo para que éste pueda ser una sociedad cada vez mejor, una sociedad más equitativa. Te rogamos que nos ayudes a hacerlo así, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Para ayudar a seguir con la labor evangelizadora de Misión Cristiana Elim, puede brindar su aporte económico a las cuentas corrientes: Banco Azul, número 20573 y cuenta número 20654. Banco de Vivienda, número 018-15-00201-05. Porque Dios ama al dador alegre.